Y ahora que pasé lista, vamos a empezar a grabar. Y bienvenidos a la tercera tutoría de nivelación de álgebra. Hoy día vamos a ver fracciones y un poquito de ecuaciones. En realidad lo más importante va a ser fracciones y tengo muchos ejercicios sobre eso. Así que igual que todas las clases, vamos a hacer yo creo que no sé si todos. Y si alcanzamos al final de la clase hacemos el resto. Voy a compartir pantalla. Esta es la de hoy. Sí. Ya, ¿se ve mi PowerPoint? Sí se ve. Súper. Entonces, miren, la factorización es otra de las expresiones algebraicas que vimos la semana pasada. Que la semana pasada vimos polinomios, vimos potencias, productos notables, y la factorización es otro tipo de expresión algebraica. Ya, y la factorización, como dice aquí, es una expresión algebraica. Y es básicamente el procedimiento que permite escribir como una multiplicación dicha expresión algebraica. Los factores o divisores de una expresión algebraica son los términos, ya sean números y o letras, que, llegó Scarlett, que multiplicados entre sí dan como producto la primera expresión. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Así, por ejemplo, si multiplicas A por A más B, que es lo que tenemos aquí, si multiplicamos aquí término a término, A por A y A por B, tenemos A cuadrado más AB. Entonces, factorizar es lo inverso a multiplicar aquí término a término. O sea, nos van a pasar esto y tenemos que ver qué término hay en común entre estos dos términos de la expresión A. Ya, entonces ponemos A, paréntesis, ¿cuánto multiplicado por A me da A cuadrado? A. ¿Y cuánto por A me da A por B? B. Y eso es lo que queda dentro del paréntesis. Ya, eso. Sigamos. Hay varios métodos de factorización. En realidad, en la universidad no sé no creo que se los pasen, o capaz que se los pasen con nombre, pero más que nada yo creo que se lo van a pasar general y les van a hacer ejercicios, pero igual se los voy a pasar con nombre. Primero está el de factor común monomio, que es igual a lo que estaba acá. Acá hay un factor común que es el A. Y bueno, identificar un factor común entre todos los términos de la expresión. Esto se aplica de esta manera con la siguiente expresión. Entonces, claro, aquí, como en el caso anterior, tenemos lo mismo con la otra teoría, xy más xz. Entonces, ¿qué factor hay en común entre estos dos términos? El x. Entonces ponemos el x afuera y dentro del paréntesis ponemos lo que le falta, o sea, por lo que está multiplicado x para llegar a xy, que sería y lo que le falta al xz multiplicarse con x para llegar a xz, que sería z. Bueno, y aquí hay una propiedad de los polinomios que igual se los van a pasar, que es la distributiva. Distributiva es multiplicar término a término, que sería lo inverso. Ya, después tenemos la doble extracción de factor común, que es como análogo a esto. Es cuando una expresión se puede hacer, más de una factorización, como se muestra aquí. Acá tenemos, ahí se escucha bien, que me parece que su conexión de internet es inestable. Recién se le cortó un poquito, pero no fue tanto. Ya, como desde acá. Sí, porque yo pensé que era mi internet mío, pero no, al parecer no. Todavía Sí, pero está bien mi internet un poquito. ya, ya, entonces volvemos a la doble extracción de factor común. Esto es básicamente que en una expresión algebraica se pueden hacer dos factorizaciones. Por ejemplo, acá tenemos x cuadrado menos ax menos bx más ab. Entonces por acá,
si tomamos estos primeros dos, no siempre va a ser en orden. De repente igual van a poder factorizar, por ejemplo, este con este o este con este. Ya, pero en este caso lo puse ordenado. Acá tenemos x cuadrado menos ax. Entonces estos dos se pueden factorizar. ¿Y por cuánto se pueden factorizar? Por x, porque acá hay un x y acá hay un x. Entonces, paréntesis, el x multiplicado por x nos da x cuadrado, así que acá queda un x, y el x por menos a queda menos ax. Así que eso es lo que ponemos acá. Y después acá lo mismo con el b, vemos cuál factor común, ya el b. Dentro de paréntesis queda x y a. Y acá, sí, está bien. Aquí el x queda como positivo porque el menos quedó acá afuera. Y el a queda negativo porque como acá hay un menos, tenemos que escribir el signo con el que acá nos dé un más. Entonces menos con menos nos va a dar más. ¿Se entiende esa parte? Más o menos. Sí, yo comprendí, pero creo que con un ejercicio puede que entienda un poco mejor. Ya. Sí, súper. Miren, acá pasó igual, que acá, como hasta acá, ya habíamos hecho la doble extracción de factor común, porque habíamos factorizado aquí dos veces. Pero, ahora acá, si se dan cuenta, en este término y en este término, también tenemos algo en común, que es el x menos a completo. Entonces, igual podemos factorizar por un paréntesis completo, y es lo que hicimos acá. Ponemos el paréntesis completo acá, y en el paréntesis de acá ponemos lo que estaba acompañando al lado de acá a todo el paréntesis y al lado de acá a todo el paréntesis, es decir, x menos b. ¿Eso se entiende? Más o menos. Un dedito que sea para arriba, para abajo, no sé si dedo para abajo. Ahí como que yo en mi caso me perdí un poquito. Ya, lo voy a repetir. Mira, al igual que acá, que tenemos xy, por ejemplo, más xz, ¿ustedes pueden ver mi mouse o solo yo lo veo cuando lo muevo? Sí se ve. Ya, súper. Entonces, como tenemos acá xy más xz, el factor común entre estos dos es el x. Y lo que queda dentro del paréntesis es lo que no es x. Entonces, si nos fijamos acá, acá tenemos todo un término de la expresión, acá tenemos otro término de la expresión. Y en ambos términos tenemos en común todo el paréntesis x menos a. Entonces, todo ese x menos a va a ser como nuestra x de acá. Entonces lo dejamos afuera y dentro de nuestro nuevo paréntesis queda lo que está acompañando a todo ese paréntesis, x menos a. Entonces el x menos a es como la x acá, es como un término. Y factorizamos aquí por x menos a. ¿Se entiende ahora? ¿Un poquito más? Sí, ahora ya entendí. Sí, ahora Ya. entendí. Gracias. Entonces ahora vamos a hacer un par de ejercicios sobre esto. Me voy a poner lente. Ay, espérenme que voy a anotar a Scarlett en la lista. Ya. Cerrar WhatsApp. Y acá tenemos, bueno, primero algunos ejercicios de factorización simple. Entonces, ya yo voy a partir con este. Tenemos 3a más... No, ¿cómo me equivoqué en el primero? Ponerle B. Ya. 3a más 3b. Entonces, yo voy a hacer el primero. Tenemos 3 aquí y tenemos 3 aquí.
Entonces podemos factorizar por 3, ¿no es cierto? Dejamos el 3 afuera, paréntesis A más B. Ya, ayúdenme ustedes con el segundo. Pucha, aquí puedo ver el chat. Sería 23 primero Sí, y después se abre paréntesis, sí, x menos y muy bien, cierro paréntesis. súper. Y Scarlett, no te preocupes. Puedo ver el chat milagrosamente teniendo compartida la pantalla. Ya, sigamos. Este, Quedaría el 2, sí, abro paréntesis, x más y más z y cierro paréntesis. súper bien. Este, a ver, Ese quedaría como 2 ya, paréntesis x más 2y más 4z, ¿o no? sí, súper. Más 4z, ¿no es cierto? Sí. Muy bien. Y este último, Primero un 3, ya, abro paréntesis, a más 3, pero es una b ahí, no importa, ¿cierto? no, no importa, Ya, porque tiene entonces que ser el término común. sería 3b, 3b, la b está bien. que entonces se mantendría el 6, ¿cierto? ¿2? Sí, es 2, porque aquí uno va multiplicando. Ah, ya. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, 2 por 3 da 6. Y claro, algunos se confunden o no es que se confundan, pero cuando estos recién se están partiendo a aprender, uno lo puede confundir con suma, pero es multiplicación. Así, Ah, ya. es 3, 2b. Ya, ¿y el último? Ahí sí es 3, ¿no es cierto? 13, sí. Sí. Cierro paréntesis. Ya, muy bien. Entonces, sigamos con estos porque estos igual son más simples como lo que vimos recién. ¿Quién me ayuda? Es parecido a lo anterior, ¿cierto? Sí, pero con letras. Quedaría A, ¿Ya? después abro paréntesis, B más C Sí, muy bien. y cierro paréntesis. Súper. Acá, ya ves. Quedaría X al cuadrado Ah, súper. Eso mismo. X al cuadrado afuera. y después Y más Z. Súper bien. Ya, ahora acá, a ver. Quería I N elevado a N, Sí, después paréntesis A más B. muy bien. Acá. Acá hay que hacer un paso previo, ¿no es cierto? Porque aquí tenemos X por X y esto igual nos va a dar X cuadrado. Y más X cuadrado Z. Y entonces aquí podemos factorizar por X cuadrado, ¿no es cierto?
Ya, acá, a ver. Una pregunta, eso siempre se hace cuando sea multiplicación, ¿cierto? ¿Cómo? Ah, ¿cómo esto? Sí, para hacerlo así, para que queden iguales y después buscar el número en común. Sí. Mira, o lo otro que puedes hacer, como, no sé, uno igual de repente en las pruebas está como haciendo las cosas rápido. Así como, ah, ya el Ujú. X, aquí está el X, ya. Entonces, tú parte factorizando. Espérame. Ahí sí. Y te fijas en la pura X, por ejemplo. Entonces factorizas primero por X. Entonces acá te va a quedar XY más XZ, ¿no es cierto? Y tú dices, ay, pero aquí todavía tengo una X. Puedo seguir factorizando. Entonces vuelves a factorizar nada más. Y te queda aquí la X afuera. Y de nuevo te va a quedar otra X afuera. Y ahora factorizas Y más Z. Y después aquí dice X por X. Esto más fácil lo puedo escribir como X al cuadrado. ¿Qué pasó? Ay, X al cuadrado. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Gracias. Ya, qué bueno. Ay, chicos, me voy a tener que esperar un segundo.
Ya chicos, tuvieron un mini recreo. Disculpen que le vinieron a tomar el PCR a mi mamá. ¿Se acuerdan que la semana pasada les conté? Ya. Hagamos este. Igual tuvieran tiempo para analizarlo. ¿Parto yo? Miren, acá tenemos un N y un M en común. Entonces, vamos a dejar todo eso afuera. N, M. Y acá, como dejamos todo el término entero afuera, ¿por cuánto lo vamos a multiplicar para que quede igual? Por 1. Entonces dejamos 1. Más, y acá lo que nos falta es M. ¿Se entiende esta parte? ¿Me están escuchando? ¿Sí se entiende, profe? Ya, qué bueno. Y acá, a ver, ¿cómo queda? X, X, después abro paréntesis, ya. ahí X de nuevo, ¿cierto? ¿O Acá, es uno? acá tenemos X nomás. X más XY. Así es que Ujú. Que haría 1. 1. Porque tenemos que, acá adentro tenemos que dejar lo que al multiplicar por X nos dé esto. Entonces, X por 1 nos da Y X. no cambia. Ah, ya. Más Y después más Y. Y. Súper. Ya, ahora sigamos con el PowerPoint. Mami. Ya. Diferencia de cuadrados. Tenemos, esto lo vimos en la tutoría pasada, dice aquí. Y es cuando se puede factorizar utilizando uno de los productos notables. Entonces, claro, en la semana pasada vimos productos notables y esta es una suma por su diferencia. Entonces, cuando nos den esto y lo pasamos a esto ya es factorizar. O por ejemplo, con el cuadrado de binomio, cuando nos dan esto, bueno, aquí igual lo vamos a ver. Ya, entonces voy a seguir acá. Entonces, cuando se nos presenta una suma por su diferencia y aplicamos el producto notable, aquí igual estamos factorizando. Acá hay otro ejemplo, por ejemplo, x cuadrado menos 4. El 4 igual lo podemos escribir como 2 elevado a 2. Entonces aquí igual se nos presenta una suma por su diferencia y la aplicamos. Y estamos utilizando productos notables para factorizar. Ya, el trinomio de cuadrado perfecto. Se le llama trinomio porque aquí presenta 3 términos en la expresión algebraica. Entonces, acá cuando aplicamos este cuadrado de binomio, que igual es un producto notable, igual estamos factorizando. Porque acá, claro, esto está elevado a 2, pero en realidad esto es a más b por a más b. Entonces lo dejamos todo en factores irreductibles, porque eso es lo que hacemos al factorizar. Tomamos una expresión así como esta, y lo que hacemos es reducirlo a factores. Factores se le llama porque los factores son los elementos de una multiplicación. Y todos estos factores son irreductibles, ya no se pueden reducir más. Así como en más factores de una multiplicación. Y aquí hay un ejemplo. Por ejemplo, tenemos x cuadrado más 6x más 9. Esto es lo mismo que tener, si lo descomponemos, x cuadrado más. Si lo descomponemos con el producto notable del cuadrado binomio, ¿se acuerdan que es el primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el tercero al cuadrado? Ya, aquí está descompuesto esto. Entonces aquí está escrito como para poder aplicar el producto notable. Y aquí tenemos x más 3 elevado a 2. Denme otro segundo.
Ya, y acá tenemos otro ejemplo, volví. A cuadrado más 8a más 16, entonces tenemos a cuadrado, que es el primer término, ¿no es cierto? Más, si descomponemos el 8 como 2 por, para poder dejarlo para aplicar el producto de la tabla, tenemos 2 por 4, 2 por 4 da 8, más, y claro, este es el segundo término del producto notable, entonces ese sería el cuadrado y nos da esto. Entonces aquí también estamos aplicando binomio cuadrado y binomio. Binomio al cuadrado también le llaman. Y, a ver... ¿Por qué no avanza? Y acá, vamos con esto. Sí. Ya, ahora tenemos el trinomio de segundo grado. Esto es parecido a este, porque igual se nos presenta una expresión algebraica, pero, por ejemplo, a ver, ¿cómo se les explico? Es cuando no podemos llegar y aplicar el binomio al cuadrado, o el cuadrado binomio, porque acá nosotros si lo descomponemos podemos aplicar el cuadrado binomio, y claro, nos da x más 3 al cuadrado, pero acá ya no va a ser, por ejemplo, esto es como si tuviésemos x más 3 por x más 3. Acá, con estos, va a ser x más 3, por ejemplo, por x más 2. Entonces ya no va a ser, no es el cuadrado binomio, sino que se puede descomponer, pero las raíces, que en este caso el 3 sería una raíz, menos 3, van a ser diferentes. Entonces para eso tenemos esta ecuación, y con esta ecuación nosotros podemos factorizar esto muy directamente, porque esto igual solo ocurre para expresiones de grado 2. De grado 2 significa que hay un x al cuadrado y no hay una potencia más grande dentro de la expresión algebraica. Ya, a ver, hasta acá me siguen, porque igual esta parte es un poco más enredada. Un dedito para arriba. Ya. Ya, ahí tengo varios deditos, al menos. Entonces, ya. Bueno, igual, no, pero eso después otra técnica que se los voy a explicar después, así que sigamos con esto. Por ejemplo, ya miren, esta ecuación se llama la ecuación de segundo grado y la van a ocupar mucho, porque después la van a ocupar en funciones, porque en funciones, claro, hay que factorizar para poder hacer ejercicios. Así que la idea es que se la aprendan de memoria y como que, bueno, para que estén en su casa igual, la pueden tener anotadita por ahí, pero cuando entren a la universidad presencial se la tienen que saber porque la van a usar. Yo creo que, bueno, ustedes tienen cálculo después, creo, también la van a usar en cálculo. Ya, entonces aquí tenemos un ejemplo. P de X, esto como que define así la expresión de X, como que el P de X en realidad no influye, solamente hay que ver esta parte. Ya, tenemos X al cuadrado menos 5X más 6. Entonces, el primer paso es igualar la expresión algebraica, que es esta, a 0. ¿Ya? La tenemos aquí igualada a 0. Ahora, lo que sigue es, bueno, aplicar esta fórmula. ¿Y cómo aplicamos esta fórmula? Porque eso está con letras. Ya, y aquí es donde vamos a obtener números. La A, que es la que está acá abajo, es lo que acompaña al x cuadrado. Es decir, es lo que acompaña a este x así, numéricamente. Y como el x cuadrado en este caso no tiene nada, lo que lo acompaña es un 1, pero es como 1 por x cuadrado. Después tenemos b, que es lo que acompaña a x. Y esto es, no sé por qué lo puse en menos, 5. ¿No es cierto? Porque es lo que acompaña al x numéricamente. Después, C es el término libre. Término libre es porque no está acompañado de ninguna X, B, Y, ninguna letra. Y es 6. Entonces ahora aplicamos
ecuación de segundo grado. Entonces vamos a tener x igual a b, denme un segundo. Esto es menos b más menos, si mal no recuerdo. Profe, ¿Sí? en la parte de ahí que estaba mostrando recién, cuando lo igualan a 0, ¿se cambian todos los signos positivos? Sí, es que aquí hay un error. Esto es menos. Mira, para empezar, acá a la fórmula le faltaba un menos. Y acá, por eso yo creo que me confundí. Sí, porque ahí como salía menos y allá más, por eso yo le pregunté si al igualar cambia el signo o no, porque eso me di cuenta igual. Acá tengo todo malo por acá. Ay, chicos, perdón. Y la revisé y no me di cuenta. Un desastre su tutora. No, mentira. Pero... entonces aquí va a ser 4 menos 4. Pues esto a todos lo puede pasar, disculpen. Menos 3. Y acá esto va a ser más. Ya. Profe, ¿Sí? en la parte de la fórmula igual está mala, si no me equivoco, ¿no? Ahí donde dice menos 4 es menos 4 por A por C, ¿o no? Creo que así era. ¿Acá? Sí, Menos 4AC. Ahí. Sí. No, está todo malo. Perdónenme. Ya, a ver. Voy a arreglar esto, pero en todo caso esto no va a influir porque esto es un 1. ¿Por qué no se pega? Ya. Según yo, ahí quedó bien. Y esto lo hice la semana pasada y... ya, me disculpan chicos, lo siento. Pero ahora está bien. Ya, miren, la fórmula es menos b más menos b al cuadrado menos 4ac partido en 2a. Si yo en verdad me la sé de memoria por ahí. El otro día lo escribí, yo creo que capaz que apurá y me faltaron un par de signos y después hice todo el desarrollo mal más encima, pero ahora está bien. Ya, y entonces acá estos números están bien. Y vamos a tener, aplicando la fórmula entonces, menos b menos 5 más menos b al cuadrado, 5 al cuadrado, menos 4 por a por c, 4 por 1 por 6. Ya, hasta acá vamos bien. Partido en 2 por 1 porque es 2 por a. Si pillan otro errorcito me dicen nomás. Y acá, esto dice exactamente lo mismo. Así que vamos a seguir acá. Vamos a tener x igual a menos 5. Desarrollo el 5 al cuadrado es 25. Menos 24 porque es 4 por 1 por 6 da 24. Y acá nos queda fácil porque nos queda la raíz de 1. La raíz de 1, 1 por 1 es 1. Así que simplemente la sacamos y nos queda menos 5 más menos 1 partido en 2. Entonces ahora las raíces de esta expresión algebraica van a ser una para cuando tomamos el más y otra para cuando tomamos el menos. Entonces, acá primero vamos a estar tomando el más. Tenemos menos 5 más 1 partido en 2. Menos 4 partido en 2. Entonces la primera raíz del polinomio, por eso es p de x, porque p viene de polinomio. Del polinomio es menos 2. Y la segunda raíz va a ser tomando el menos, es decir, menos 5 menos 1 partido en 2. Es decir, menos 6 partido en 2, esto es igual menos 3. Y ahí acá, ahora, esto está bien, porque lo importante es que si la raíz que nos da de esta ecuación de segundo grado es negativo, acá se escribe positivo. Y eso es porque, bueno, acá igual le podría haber puesto un igual. Igual x menos
paréntesis menos 3, paréntesis, y acá nos queda x menos, paréntesis, menos 2. ¿Se entiende? Es como eso. Entonces, es menos toda la raíz. Entonces, por ejemplo, si acá le hubiese quedado un número positivo, como estaba antes de fijarme en el error, se quedado acá 2 y acá 3, acá nos hubiese quedado x menos 3 por x menos 2. ¿Se entiende? Sí. Ya, súper. Ya, perdón por el error. Y ahora vamos a hacer ejercicios. Entonces, acá, ¿qué tenemos? Lo que vimos hace un ratito, ¿no es cierto? De suma por su diferencia. Entonces, lo único que hay que hacer es aplicar el producto notable. ¿Lo hago yo? Nos va a quedar x menos b x más b. Ahora este. Ya acá igual es suma por su diferencia, pero hay que hacerle un arreglito a este número para poder aplicarlo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Alguien? A ver, voy a empezar a preguntar. Constanza. ¿No se tiene que cambiar el signo? ¿O no? Es que como estamos haciendo la suma por su diferencia en este caso, la suma por su diferencia es que tenemos dos números y esto se puede escribir como factor como el primer número menos el segundo por la suma de ambos. Así que cambio de signo no hay que hacer, pero sí hay que hacerle una modificación a este 9 porque si te fijas tienen que estar los dos números al cuadrado. Entonces, el 9, ¿qué es? Yo los llevo con este y después ustedes me llevan con este. El 9 es lo mismo que tener 3 al cuadrado. Entonces ahora podemos aplicar la suma por su diferencia. Voy a borrar eso porque si no, no me va a entender lo que voy a hacer acá. Y ahora la vamos a aplicar al tiro, ¿no es cierto? Y nos queda x menos 3 y x más 3. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo hacemos este? ¿5 elevado a 2? Muy O 5 bien. al cuadrado. 5 elevado a 2 menos a cuadrado. Menos al cuadrado. Mira, ahí sí se puede hacer suma por su diferencia. Súper. ¿Y cómo quedaría? O sea, se separa igual 5 Ujú. menos a, después 5 más a. Obviamente en paréntesis diferentes. Muy bien. Ya. Ahora este. Esto es de la misma onda. ¿Se pondría 4 elevado a 2 o no? Sí, súper. Y esto va a quedar así, ¿no es cierto? Ahora, ya aquí es donde yo les voy a contar como un truquito, pero igual capaz que algunos lo aprendieron en el colegio. Que de repente, en lugar de tener que hacer todo ese desarrollo que hicimos acá, que más encima yo lo hice mal, en lugar de hacer todo este desarrollo que tenemos acá, de repente podemos decir,
que cuando dos números sumados dan el número que acompaña el x y esos mismos dos números multiplicados den el término libre, podemos anotarlo tal cual. Entonces, por ejemplo, este es el mismo que teníamos acá. Entonces, ¿qué números sumados dan 5 multiplicados dan 6? 2 más 3 dan 5 y 2 por 3 dan 6. Entonces, en lugar de hacer todo ese procedimiento, ya tenemos esos números. Y esos números se anotan tal cual. ¿Se entiende? Esto no va a pasar siempre. Por ejemplo, no sé si de repente les ponen x cuadrado más 7x más 8. Ahí ya no hay dos números que al sumarlos den 7 y multiplicados den 8. Bueno, en realidad sí. Ya, pero otro ejemplo que no pase podría ser x cuadrado más x más... bueno, más 1. En ese caso como que sería un medio, pero ahí hay que hacer igual todo el otro procedimiento porque uno te va a quedar como así. Bueno, todo un enredo, pero en realidad lo que voy es que esto no lo van a poder hacer siempre, pero cuando lo puedan hacer, lo pueden hacer directamente. Entonces, en este caso, ¿se podría hacer? Acá tengo un error. Sí. Sí, ¿no es cierto? ¿Qué dos números nos dan sumados 7 y multiplicados 12? El 3 y el 4. Muy bien, porque 3 más 4 da 7 y 3 por 4 da 12. Entonces nos va a quedar n más 3 y n más 4. Ya, ahora acá, a ver. Ay, creo que se me fue la señal. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí, profe, se había pegado. Sí, de hecho a mí se me cerró Zoom, pero se cerró y se volvió a abrir. No sé qué onda. Hoy voy a tomar una foto a ustedes porque, a sus nombres, porque no sé si habrá llegado alguien en el camino y no me di cuenta. Ya. Ya, entonces sigamos. Y ahora, ¿cómo cierro esto? Ya, acá tenemos x cuadrado menos 6 y más 9. Entonces, ¿qué dos números sumados dan menos 6 multiplicados dan 9? Miren, acá vamos a aplicar el cuadrado de binomio, porque tenemos x cuadrado menos 2 por 3 por y más 9 al cuadrado. 9 al cuadrado, no hay que ver, 3 al cuadrado. Entonces, este sería nuestro segundo término y este nuestro primer término. Y tendríamos y menos 3 al cuadrado. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya, qué bueno. Ahora este, a ver, ya este háganlo ustedes. Tenemos x al cuadrado menos 2x más 1. Entonces, ¿qué números sumados nos dan menos 1 y multiplicados nos dan 1? O sea, sumados nos dan menos 2 y multiplicados 1.
Miren, ahora me abre el chat, así que si no quieren hablar por, por micrófono, igual me pueden escribir. -1. Menos 1, súper bien. Porque menos 1 nos da menos 2. Y menos 1 por menos 1, como tenemos menos por menos, nos da más 1. Se nos queda x menos 1 y x menos 1, y en realidad igual aquí es un cuadrado de binomio. Súper. Ya, y acá tenemos un sinfín de ejercicios, así que vamos a hacer algunos nomás. Hoy mi computador está muy pegado, chicos. Por eso yo creo que recién se fue la señal. Ya, miren, yo les voy a ayudar con este, que están como un poquito más difíciles. Aquí tenemos primero que nada el 9. El 9 lo podemos escribir como 3 elevado a 2. Y el x a la cuarta lo podemos escribir como x elevado a 2. Y todo esto elevado a 2. Menos, esto es 2 elevado a 2 por x elevado a 2. Entonces, esto como igual lo podemos escribir acá como por, ¿cómo decirlo? Propiedad de las potencias. Y acá tenemos un número elevado a 2 y otro número elevado a 2, y esto se está multiplicando. Entonces esto lo podemos dejar dentro de un solo paréntesis. Y todo esto elevarlo a 2. Porque recuerden que una potencia, cuando está elevando a más de un factor, eleva a cada uno de los factores. Y lo mismo podemos hacer acá. Tenemos 2x cuadrado, o sea, 2 al cuadrado y x al cuadrado. Y esto igual lo podemos escribir todo en un solo paréntesis. Y todo esto está al cuadrado. Entonces, ¿qué podemos aplicar acá? Es un producto notable. Empieza con suma. ¿Nadie? ¿Alguien por ahí? Suma por su diferencia. Ay, a ver, ¿alguien lo entró en el chat? Sí, suma por su diferencia. Muy bien, Camila. Entonces vamos a tener 3x cuadrado menos 2x. Y acá 3x al cuadrado de nuevo. Más 2x. Súper. Ya, acá. A ver. Acá tenemos que buscar términos en común. Y lo único que tenemos en común acá son x. Así que vamos a factorizar por x nomás. Y como el x de menor grado es el x solito, dejamos ese x afuera. Y acá, ¿cuánto por x nos da x elevado a 5? X elevado a 4. Ahora, ¿cuánto por x nos da 20x elevado a 3? ¿Alguien que me diga? 20x elevado a 2. Sí, súper. Y más x 20. Sí, era 20. ¿Ya se entiende? Sí, se entiende. Más 100, ¿no es cierto? Sí. Ya, súper. Entonces, sigamos acá. Acá ya podemos factorizar por
una letra y un número. ¿Por qué? Porque en primer lugar podemos factorizar por x, que es igual como lo de arriba, y por un número. ¿Por qué número podemos factorizar? Por el 3. 3. Muy bien. O sea, vamos a dejar afuera 3x. Y acá nos va a quedar, X elevado a 4. Pero obviamente va a haber como un 1 invisible, pero es eso, sí, está súper. Menos, menos 6 X al cuadrado. sí, muy bien. Más, 9. muy bien. Y quedaría 9 más porque está la X afuera. Sí, súper. Eso mismo. Ya, a ver, estos, hagamos estos ahora. Estos son más entretenidos. Acá tenemos, dice factorizar también. Miren, acá podemos hacer, esto lo voy a hacer yo. Es parecido a lo que vimos acá, a lo que vimos aquí, en la doble extracción de factor común. Porque en primer lugar, podemos ver que acá va a estar ordenadito. En esos dos tenemos la x en común. Y en estos dos tenemos el 3 en común. Entonces ya, ayúdenme ustedes primero factorizando en x y factorizando en 3. ¿Cómo va a quedar? Vamos a factorizar estos dos y estos dos por separado. Ya, a ver, voy a tener que preguntar direccionado porque no me está mostrando. Lizeth, o Scarlett. Ya, pues chicos, cualquiera que me responda, por favor. Profe, ¿podría repetir? Es que no la escuché muy bien. Ah, ya. Acá tenemos que factorizar en dos partes. Es lo que habíamos visto acá de doble extracción de factor común. Entonces tenemos que factorizar primero estos dos y después estos dos. Entonces, factorizando primero solo estos dos, ¿cómo quedaría? X, Ujú, paréntesis, Y, sí, menos 2. súper. Menos, Menos 3. sí, Y más 2. está muy bien el 2, pero como acá dejamos un menos afuera, y acá nos tiene que dar más, tenemos que poner un menos acá. Entonces, si menos con menos nos va a dar más 6. ¿Se entiende? Ya. Sí. Ya, entonces ahora va a pasar lo que yo les había nombrado antes, que tenemos aquí un x menos 2, y, o sea, un y menos 2 y un y menos 2. Entonces aquí podemos volver a factorizar y vamos a factorizar por todo ese factor, por todo el paréntesis. Entonces, ya, a ver quién me ayuda. ¿Cómo va a quedar acá? Acá afuera, ¿no es cierto? Va a quedar el... Ah, sí, Alexandra. Quedaría ahí menos Sí. 2. Y después lo que sobra, que sería X menos 3. Pero en otro paréntesis. Muy bien. Ya, súper. Esto igual lo van a tener que usar harto y los profes les gusta ese ejercicio, así que yo creo que les va a aparecer en alguna parte. Ya, acá vamos a seguir. Tenemos 25
x al cuadrado. En primer lugar, el 25 lo vamos a escribir como 5 al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, teniendo aquí 5 al cuadrado y x al cuadrado, ¿cómo podemos escribir esto? Es un caso que igual vimos acá arriba. Todavía no vamos a factorizar, sino que vamos a anotar el 5 al cuadrado por x al cuadrado de otra manera. No estoy segura, pero era como entre paréntesis y después como elevado al cuadrado. Sí, ¿no es cierto? El paréntesis va a quedar entero al cuadrado. Sí. Y Y después adentro sí. va a quedar, van a quedar los números sin cuadrado, porque este cuadrado eleva a cada elemento, o sea, cada factor de lo que queda dentro del paréntesis. Está multiplicando. Ujú. Entonces, por eso se puede anotar así. Aquí menos 1. Y acá igual vamos a aplicar suma por su diferencia. ¿Por qué? Porque el 1 elevado a cualquier cosa siempre va a ser 1. Entonces, es como que el 1 lo tuviésemos elevado a 2. Entonces, en el primer paréntesis vamos a tener 5x menos 1 por 5x más 1. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya, qué bueno. Ahora a ver, el 36. ¿Cómo lo podemos anotar? 36 es 6 por 6. Se lo anotamos como 6 al cuadrado. Ya, y ahora para que este también nos quede al cuadrado, lo vamos a anotar como x al cuadrado, o sea, no, perdón, x elevado a 3 y este entero al cuadrado. ¿Se entiende? Porque por propiedad de las potencias, una potencia de otra potencia se puede anotar como manteniendo el avance y multiplicando esos dos exponentes. Entonces 2 por 3 nos da el x elevado a 6. Ya, y menos, el 49 ahora es 7 por 7. Entonces podemos anotar 7 al cuadrado. Y ahora va a pasar lo mismo que acá arriba, que tenemos 6 al cuadrado y x al cubo. Entonces vamos a dejar 6x cubo y todo esto al cuadrado, menos 7 al cuadrado. Ya, y ahora ustedes díganme cómo va a quedar. Cualquiera que me diga, por fin. Ya, lo voy a hacer yo porque no me pescan, chicos. Respóndame, porfa, para que esto sea más entretenido. 6x cubo menos 7. Y esto lo voy a copiar. 6x cubo más 7. Y ya, a ver, hagamos otro. ¿Cuál puede ser? Es que les tenía muchos ejercicios. Igual si quieren les puedo mandar estos ejercicios para que ejerciten en su casa. Ya, hagamos este. Acá podemos hacerlo de dos números sumados y dos números multiplicados. Entonces, para factorizar, podríamos hacerlo de, como les dije, dos números sumados y dos números multiplicados. Entonces, ¿qué? Dos números sumados nos dan 10 y multiplicados nos dan 25. El 5. El 5, ¿no es cierto? Entonces, si lo anotamos así como más largo, esto lo podemos anotar así. Y acá tenemos el cuadrado binomio.
Entonces nos va a quedar x más 5 elevado a 2. Ya, yo creo que lo último que podríamos hacer es, hagámoslo con este, es ver lo de la formulita esa que yo había anotado mal. Entonces, acá tenemos x cuadrado menos 11x más 30. Entonces aquí vamos a tener una A, una B y una C. ¿Cuánto va a ser A? Ese es el primero, ¿cierto? 1. Pero queda 1. 1. Muy bien. Después B11 y C30. Ya, súper. La B es menos 11, sí, porque es todo lo que acompaña. Ah, ya vale. Así que, pero está súper. Y ahora con esta fórmula que ahora sí te viene escrita, que ahora voy a copiar y pegar porque ahora sí que ya se puede hacer. Entonces ahora aplicamos la fórmula nomás. Entonces vamos a tener x igual a menos b, o sea va a ser menos 11 más menos raíz de menos 11 al cuadrado menos 4 por 1 por 30. Y todo esto partido en 2 por 1. Ya, ¿está bien? Y revísenmelo ustedes porque vamos a equivocar antes. Pero creo que está bien. Está bien. Ya, súper. Entonces ahora vamos a simplificar un poco esto. Menos con menos va a quedar 11 nomás. Más menos 11, o sea, menos 11 al cuadrado va a ser 121. Menos, ahí alguien está hablando en el chat, va a ser menos 5 y 6. Ya, qué buena que está motivado. A ver si nos da eso. Y ahora menos 4 por 30 nos da 120. Ah, miren, va a quedar simplecito porque va a quedar raíz de 1. Y acá 2. Entonces acá vamos a tener x igual a 11 más menos raíz de 1, que en realidad es 1, y esto partido en 2. Entonces aquí ahora vamos a tener la primera raíz va a ser tomando el más 1, y la segunda raíz tomando el menos. Entonces aquí vamos a tener 12 partido en 2, y va a ser 6. Y 10 partido en 2, que va a ser 5. Ya, y ahora lo que me interesa. ¿Cómo nos va a quedar entonces esto? Porque teníamos x cuadrado menos 11x más 30. ¿Cómo nos van a quedar los factores? Ah, ¿y quién me había hablado acá en el grupo? ¿Menos 5? ¿Será menos 5 o 5? Creo que es 5, pero estaban bien los números. Tatiana. Así que felicitaciones. Es 5, ¿no es cierto, chicos? Sí. Me dio 5 a mí. ¿Cómo? A mí igual me dio 5 positivo. Ya, súper. Entonces fue ahí un errorcito así como el que yo cometí acá, yo creo, muy chiquitito. No, o sea, el mío no era chiquitito, pero ha sido un error como de escribir mal un número o poner mal un signo. Fue algo chico. Ya, entonces, ¿cómo nos van a quedar acá los paréntesis? ¿Qué es lo que me interesa?
Cualquiera que me diga. Quedaría uno x más 6 y el otro x más 5. ¿O Eh, hay alguno que quede con signo negativo? Tienen que quedar los dos con signo negativo. Y eso es porque siempre aquí las raíces nos den las que nos den, tiene que hacerle signo opuesto. Entonces, si aquí los dos nos dieron positivo, acá los dos van a quedar negativos. Ah, entiendo. Entonces, por ejemplo, si nos hubiese quedado acá, este positivo y este negativo, acá en ese caso eso hubiese quedado positivo. Ah, ya vale. Siempre el signo opuesto. Y ahora nos queda un ratito, mi reloj está 5 minutos adelantado, por eso es tan tarde. Y además que yo tuve que hacer un par de cosas. Pero vamos a seguir con ecuaciones de primer grado y esto lo voy a pasar así bien por encima porque igual lo van a pasar en harto tiempo más en el curso. Así que es como para que tengan una idea y conozcan un poco más los términos cuando empiecen con ecuaciones. Entonces ya, esto ya lo utilizamos con el método de factorización mostrado anteriormente. Una ecuación es una igualdad entre dos expresiones algebraicas en las que figuran una o más valores desconocidos. Entonces, claro, acá, por ejemplo, lo que hicimos fue como desarrollar una ecuación, pero más simple. Ya, y estas siempre van a tener una incógnita. Y estas incógnitas van a estar representadas por letras, porque esas letras nosotros sabemos que es un número, son números, pero no sabemos qué número es, por eso se le llaman incógnitas. Ya, y los pasos principales para resolver una ecuación son, primero, quitar los paréntesis, segundo, quitar los denominadores, es decir, cuando nos den una fracción, lo que hay que hacer es amplificarla de manera tal que nos quede eh, sin denominadores, sin fracciones. Después, agrupar las incógnitas a un lado y los términos independientes, que son como el término libre que yo le llamé en la ecuación del segundo grado. Bueno, los números, los conocidos, a otro lado. Reducir los términos semejantes y despejar la incógnita. Eso es lo último. Entonces, ¿cómo se ven las ecuaciones? Se ven de esta manera. Como esto, ¿ven? Tenemos aquí 2 por x más 1, menos 3 por x menos 2, igual, y aquí hay un igual. Entonces, al haber un igual entre dos expresiones algebraicas, aquí ya hay una ecuación. Entonces, como decía acá, para desarrollar esto, lo primero es quitar los paréntesis. Entonces, en primer lugar, tenemos que hacer lo opuesto que hemos hecho todo este rato, que es factorizar. Tenemos que aplicar la propiedad distributiva. Multiplicar aquí término a término. Entonces, acá tenemos 2 por x más 1. Este 2 multiplica a este término y multiplica a este término. Entonces nos va a quedar 2x más 2 por 1, 2. Ahora, menos el menos por el menos 3 por x nos va a quedar menos 3x. Y menos 3 por menos 2 nos va a quedar más 6, ¿no es cierto? Igual a x menos 6. Ya, el siguiente paso era eliminar los denominadores, pero en este caso no tenemos. Así que seguimos nomás. El siguiente paso es dejar las incógnitas a un lado y los términos conocidos a otro. Entonces tenemos 2x menos 3x. Y ahora, al pasar esto de un lado de la ecuación a otro, pasa con el signo contrario. Igual a menos 6. Y ahora acá tenemos más 2, que lo vamos a pasar al otro lado, entonces va a pasar como menos 2. Y más 6, que va a pasar como menos 6. Ya, ¿hasta acá me siguen? Sí. Ya, súper.
Entonces acá tenemos 2x menos 4x. Es decir, nos va a quedar aquí menos 2x. Igual a, tenemos menos 6, menos 2, son menos 8, menos 6, menos 14. Ya, ahora vamos a hacer factorización. Pero esto va a ser de puro signo. Como tenemos menos acá y menos acá, esto se puede factorizar por, o sea, en realidad sigue factorizar porque podríamos dejar como el menos afuera, pero no vamos a factorizar. Simplemente vamos a multiplicar por menos 1 a ambos lados. Entonces, al multiplicar por menos 1 a ambos lados, estos van a quedar positivos. Y ahora lo que tenemos que hacer es despejar la x. Y para despejar la x, vamos a dejar la x libre acá. Y como el 2 acá está multiplicando, va a pasar al otro lado dividiendo. Entonces vamos a tener acá 14 partido en 2. Entonces x va a ser igual a 7. Y ahí está resuelta la ecuación. ¿Se entendieron todos los pasos acá? Sí. Muy bien, ya, sigamos acá con este entonces. Ya, primer paso, quitar los paréntesis. Entonces primero tenemos que quitar ese paréntesis. Y nos va a quedar esto tal cual. Quitamos el paréntesis, entonces ¿cómo nos va a quedar acá esta parte de arriba, el numerador? ¿Alguien por ahí que me diga? 3x menos 6. Sí, muy bien. Entonces esto dividido en 8. Igual a x menos 6. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Quitar los denominadores. Entonces, para eso, a ver, ¿cómo lo vamos a hacer aquí? Ya sé, primero vamos a dejar estas dos fracciones en una única fracción. Entonces tenemos que buscar el mínimo común múltiplo entre 6 y 8. Mínimo común múltiplo entre 6 y 8 sería 24. Porque 3 por 8 nos da 24 y 6 por 4 nos da 24. Entonces acá nos van a salir paréntesis de nuevo. Entonces ahora tenemos que ubicar esta fracción dentro de esta fracción grande. Entonces tenemos que ver, primero para poner esta acá. ¿Cuántas veces entra el 6 en el 24? Entra 4 veces. Entonces 4 por todo su numerador. Y ahora, ¿cuántas veces entra el 8 en el 24? Entra 3 veces. Entonces 3 por todo su numerador. ¿Ya hasta acá me siguen? ¿Vamos bien hasta ahí? Ya, Sí. súper. Entonces, miren, lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer dos cosas al tiro. Primero, vamos a eliminar estos paréntesis, y eso va a ser multiplicando término a término como lo que hicimos acá. Y en segundo lugar, vamos a pasar este 24 para acá. Entonces, así, este denominador va a desaparecer, y lo va a hacer pasando, dividiendo de este lado, a multiplicar este lado. Entonces, aquí nos va a quedar 4x más 4, ¿no es cierto?
Menos, ya. ¿Y cómo queda este? Yo hice este. Ustedes me dicen cómo queda este. ¿Alguien por ahí? Menos 9x Eso, menos 9x. ¿Qué más? más 18. Muy bien, más 18. Y acá nos va a quedar esto, 24 por x menos 6, ¿no es cierto? El 24, como acá estaba dividiendo, acá pasa multiplicando. Entonces lo que vamos a hacer acá ahora es sumar a este lado por mientras los términos semejantes para después aquí multiplicarlos. Entonces acá tenemos menos 9x más 4x nos va a quedar menos 5x y 18 más 4 nos va a quedar 22. Ya, y acá nos va a quedar 24x menos, ya, lo voy a hacer con calculadora porque no voy a demorar mucho. $144. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es dejar todas las incógnitas a un lado y todos los términos conocidos al otro. Entonces aquí nos va a quedar menos 5x. Pasamos el 24x por acá. Menos 24x pasa restando, pero acá estaba sumando. Igual a menos 144 menos 22. Y el 22 igual acá pasa restando. Entonces esto nos va a quedar como menos 29x igual a menos 166. Y para terminar, lo que tenemos que hacer, bueno, primero que nada voy a cambiarle los signos a esto, porque tenemos menos y menos a ambos lados. Y vamos a pasar el 29 al otro lado, dividiendo. Entonces el x va a quedar igual a 166 dividido en 29. La única opción de simplificar esto sería que el 66 fuese divisible en 29, pero no es divisible y el 29 es un número primo, así que termina ahí. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya, y yo creo que nos alcanza el tiempo para hacer el último. Hagamos este, que son más cortitos. Ya, pero en este sí que necesito que ustedes me digan qué ir haciendo. Ya, ¿qué hacemos primero? Primer paso. Los paréntesis. Los paréntesis, ¿no es cierto? Entonces nos va a quedar, 4x menos 40 muy bien, igual a menos 12 más 6x. súper bien. Y esto menos 6x, ¿no es cierto? Ya, miren acá. Nos queda más 6x y menos 6x, así que esta ya, ¡pum!, se pueden ir.
Ya, siguiente paso sería eliminar los denominadores, pero como no hay, no se eliminan, ¿no? Porque no hay. Así que, siguiente paso. Eh, 4x igual menos 12 más 40. Ya, súper. Entonces aquí nos va a quedar 4x igual a 28. muy bien. Y ahora el último paso. Dividir y queda 7. Súper, porque queda 28 dividido 4. eso, muy bien. Queda 28 dividido en 4. Esto se puede simplificar por 4, así que queda 7. Ya, súper, chicos. Y con esto vamos a terminar por hoy, pues igual vimos harta materia hoy día. Y nos queda la última tutoría, que va a ser el día jueves, si no me equivoco, a las 2. A ver, ayer les avisé. Sí, a las 2 días. Va a ser de 2 días a 3:40. ¿Ustedes tienen topón ahí? O sea, yo me fijé con su, o sea, traté de fijar esto entre los horarios que me mandaron y mi horario igual que me llegó ahora. Y ese era como el único horario que teníamos disponible para el jueves. Administración pública no, pero es horario protegido y no sé si vayan a hacer una asamblea o algo. Pero por ahora no. Ya, bueno, de haber asamblea se corre para el viernes nomás porque el viernes, por lo que caché, igual tienen bien libre. Y yo igual tengo solo una clase. Así que, pero esperemos que no haya asamblea. Si es que no hay asamblea, la dejamos para el jueves. Y si es que hay, se cambia para el viernes. ¿Ya? Y vamos a Ok. ver racionalización y, bueno, y raíces, porque hay que ver raíces para poder ver racionalización. Y con eso terminamos. Así que estén bien. Gracias, Chao, Susana. profe. Chao, Chao, profe. Camila. Chao, Chao, profe. Alexandra. Chao, Tamara. Chao, Aglen.